En el libro del profeta Isaías, el capítulo 57 y el versículo 15. Isaías 57, 15. Dice la palabra del Señor, estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contritos. Literalmente esta última frase, para vivificar el corazón de los que están sufriendo. Sabéis, siempre que hablamos el tema del sufrimiento en la Biblia, es radicalmente diferente a cualquier otra cosa que nosotros podamos pensar. Y cuando leemos lo que la palabra de Dios nos dice, de qué ocurre cuando nuestro corazón sufre, nos llevamos muchísimas sorpresas, porque Dios siempre ve las cosas de una manera diferente, y la manera en la que Él las ve es la correcta, no es la manera nuestra, sino la manera de Él. Así que aunque a veces sea difícil de entender, un corazón que sufre puede ser parte del plan de Dios para una persona. Nosotros a veces tratamos de explicar el sufrimiento, tratamos de decir las cosas que estamos padeciendo o que está padeciendo otra persona, y enseguida le encontramos alguna razón, y en nuestro inconsciente, en nuestro interior, lo primero que pensamos cuando alguien está sufriendo es que alguna cosa habrá hecho. Y eso no es la manera en la que Dios ve las cosas. Normalmente casi todas las personas a lo largo de la palabra de Dios, de la historia de la palabra de Dios, hombres y mujeres que han sufrido, ha sido porque era parte del plan de Dios que ellos estuvieran pasando por momentos tan difíciles. Dios solo tuvo un hijo que siempre le obedeció, y fue el Señor Jesús, pero Él nunca tuvo ningún hijo que no haya sufrido. Y el Señor Jesús sufrió como cada uno de nosotros. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Job y leemos todo lo que fue el impacto que hizo el sufrimiento en esa persona, nosotros pensamos que el libro de Job trata sobre el sufrimiento, pero no es eso en primer lugar, sino que trata de la reacción amorosa de Job, expresando todo lo que había en su corazón, en su vida, absolutamente todo lo que él tenía delante de su Padre en los cielos, delante de Dios. Y hubo un momento en el que Job dijo, capítulo 23, versículo 16, Dios es el causante de mi mal, pero aún así Job siguió adorando a Dios, siguió apegándose a Dios, siguió acercándose a Él. Y eso era algo que sus amigos no comprendían, porque ellos siempre le decían, si estás sufriendo es porque algo malo has hecho. Ese es siempre el pensamiento que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Y Dios ve las cosas de otra manera. El mal siempre tiene que pedir permiso a Dios. El mal no puede tocar la vida de un creyente si Dios no da su permiso. Así que en todo lo anterior a nuestra vida, en toda la base a nuestra vida, en todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios está detrás. No en primer lugar, como nosotros a veces pensamos, como el causante, sí, pero la persona que está controlando todo lo que nos ocurre. Y aunque parezca difícil de entender, un corazón que sufre puede ser parte de la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia también nos enseña que Dios jamás nos corrige porque nosotros nos hayamos desilusionado, porque nosotros estemos sufriendo. Cuando leemos en la palabra de Dios las personas, hombres y mujeres que están sufriendo y llegan y derraman su corazón delante de Él, y como el caso de Job o como algunos de los salmistas, llegan incluso a maldecir el día que nacieron. Dios no les corrige, porque Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Y Dios sabe que cuando alguien está sufriendo, lo primero que necesita es que alguien le abrace, y es Dios mismo el que lo hace. Dios sabe lo que es el maltrato de otras personas. Dios sabe cuando otras personas nos hacen daño. Dios sabe cuando las circunstancias nos hacen daño. Y nunca encontramos en la palabra de Dios una situación en la que Dios se enfade con uno de sus hijos por estar desilusionado. Lo que hace es animar a sus hijos, lo que hace es decir, sigue adelante, lo que hace es decir, yo estoy contigo, lo que hace es proponerles una salida y sobre todo, darles la seguridad de que siempre está con ellos. Ese es nuestro Dios. También encontramos en la palabra de Dios que normalmente cuando alguien está sufriendo es porque ama, porque eso fue lo que Dios hizo.
Dios nos amó y se arriesgó por nosotros. Y en la medida en la que Él nos ama, Él aceptó ese sufrimiento dentro de sí mismo. El Señor Jesús fue definido por el profeta como experimentado en aflicción. Y su Padre tuvo que desamparar al Señor Jesús por amor a cada uno de nosotros. Así que sabe lo que es el sufrimiento. ¿Y sabes por qué sufre? Porque ama. Y no existe ninguna otra manera en la que nosotros podamos vivir. Si queremos amar, dentro de ese amor está involucrado el sufrimiento, porque nos estamos entregando por otras personas. Dios podía haber hecho muchas cosas. ¿Nunca lo habéis pensado? Por ejemplo, Él podía no haber creado a Pilato, no haber creado a Caifás, no haber creado a Herodes, sabiendo lo que iban a hacer a su hijo, pero Dios no lo hizo. Dios le dio a todas esas personas la libertad de vivir, aún sabiendo lo que iban a hacer a su hijo. Porque ese sufrimiento es parte, en gran manera, de la medida de su amor. Él, habiendo amado a los suyos, habiéndonos amado a nosotros, nos amó hasta el límite, hasta donde jamás nadie podía amarnos. Y en ese amor estaba involucrado el sufrimiento. Por eso Dios, en cierta manera, creo que entendéis esta palabra, se limita por amor a nosotros. Él, que es el Dios todopoderoso, omnisciente, que lo sabe todo, que es alguien que vive en una inmensa felicidad porque Él mismo son tres personas en una, no necesitaba absolutamente nada. Pero nos crea a cada uno de nosotros y se limita, entre comillas, porque nos ama, porque quiere derrochar ese amor, porque quiere que las personas conozcan lo que es su amor y quiere que lo vivan y lo disfruten, quieren que lo vivamos y lo disfrutemos cada uno de nosotros. Así que la Biblia nos enseña, como este versículo 57 de Isaías capítulo 15, que Dios siempre está cerca de los que sufren. Y cuando leemos la vida del Señor Jesús, eso es lo que más nos impresiona, porque Él no buscó la compañía de los grandes, de los perfectos, de los sabios, de los religiosos, de los que nosotros hubiéramos buscado. Él siempre estuvo al lado de los que sufrían, y si alguno de los grandes sufría, Él estaba ahí. Pero sobre todo, el Señor sabe que en la mayor parte de las ocasiones quienes sufren son los que están enfermos, los que no tienen nada, los que están solos, los que están desamparados, los que son señalados, los que nadie se acerca a ellos, los que tienen su vida rota, los que por alguna razón su familia se ha roto. Esos son los que en primer lugar el Señor Jesús estaba más cerca de ellos. Porque Dios está cerca de los que sufren. Y el mismo Señor Jesús siempre estuvo invitando a todas aquellas personas que le necesitasen. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Él nunca dijo, venid a mí los que estáis felices, los que os creéis buenas personas, los que sois religiosos o creéis que podéis vivir bien. Él siempre invitó a las personas que le necesitaban. Dios ama a todos y ama absolutamente igual a los que creen que no le necesitan. Pero ¿cuántas veces? Pensadlo por vosotros mismos. ¿No es cierto que oramos más cuando le necesitamos? ¿Que le buscamos más cuando le necesitamos? ¿Que alzamos nuestros ojos al cielo cuando le necesitamos? En ese sentido, el sufrimiento puede ser una bendición si nos acerca a Dios. La segunda verdad bíblica clara es que Dios nos escucha siempre. A lo largo de todos los salmos, y podríamos estar aquí leyendo uno tras otro, desde el Salmo número 1 hasta el final, a lo largo de todos los salmos, las personas que compusieron esos salmos están diciendo cosas que a nosotros a veces nos cuesta trabajo entender y que casi nos pueden escandalizar. Y Dios les escucha siempre. Muchas veces hablan en contra de los que están haciéndoles la vida imposible. Muchas veces dicen cosas que a nosotros nos duele el corazón solo escucharlas, pero Dios escucha. A veces digo en broma que si alguno de nosotros dijera algunas de las frases que aparecen en el libro de los Salmos, quizás nunca más nos dejarían predicar. Porque son personas que están exponiendo lo que hay en su corazón y no le esconden nada a Dios. ¿Y sabes cómo reacciona Dios? Dios escucha. Está a nuestro lado. Así que la segunda gran lección del sufrimiento, incluso cuando nuestras lágrimas, como dice el Salmo 42, no nos dejan ni dormir, ni nos dejan ver el día, es decirle exactamente eso a nuestro Padre. Porque Dios quiere que se lo digamos.
Porque no hay nada más terrible para un padre, y los padres lo sabéis, es que un hijo, una hija esté sufriendo y no se lo diga. Lo que nosotros deseamos es que nuestros hijos nos digan lo que hay en su corazón. Eso es lo que Dios desea. Y Dios nos escucha siempre. La Biblia también nos dice, en tercer lugar, que Dios se compromete con nosotros. Cuando el profeta Jeremías está hablando del sufrimiento del pueblo, está diciéndole que Dios está con ellos. Cuando estamos leyendo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, un texto que todos recordáis, cuando Pablo está persiguiendo, Saulo en ese caso, persiguiendo a la iglesia, y allá por el capítulo 9 del libro de Hechos, recordáis ese momento, ¿verdad? Él va camino a Damasco, y de repente el Señor Jesús se le presenta, porque él iba todavía a poner más personas en la cárcel, más cristianos en la cárcel, perseguir a más cristianos. El Señor se presenta delante de él. Y yo siempre digo que el Señor se presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? ¿Por qué estás persiguiendo a mis hijos? ¿Dice eso en alguna de vuestras versiones? No. ¿Sabes lo que el Señor le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Porque Dios se compromete con cada uno de nosotros, y cuando alguien está haciendo sufrir a uno de sus hijos, está haciendo sufrir a Dios mismo. Cuando alguien está señalando a alguien por ser creyente, Dios se está comprometiendo con esa persona que es creyente. ¿Os acordáis lo que decíamos estos días? El Señor Jesús es nuestro abogado, así que Él no va a dejar que nadie nos persiga sin perseguirle a Él al mismo tiempo. Dios se compromete con nosotros, y esto cambia radicalmente muchas de las cosas que nosotros vivimos. Tantas veces que queremos defendernos, tantas veces que queremos decir, pues lo que otra persona está diciendo no es cierto, tantas veces que nos preocupamos por lo que otras personas dicen. No te preocupes, descansa en tu Padre te va a defender. Descansa en el Señor, porque Él se compromete con cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios no solamente se compromete con nosotros, sino que sabe lo que es el sufrimiento. ¿Os acordáis lo que estábamos diciendo hace un momento, Isaías 53, cómo fue presentado el Señor Jesús? Yo creo que son versículos que conocéis de memoria. No hace falta casi ni que los busquemos. Isaías 53, después del versículo 5, nos dice que el Señor Jesús fue experimentado en sufrimiento, en quebranto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Así que el Señor no es alguien que vino a redimir el mundo desde un lugar, desde una altura, desde la majestad. Él vino a involucrarse con nuestro sufrimiento. Y Él sabe lo que significa sufrir. Y me impresiona que casi todo el argumento de Hebreos capítulo 3 al final, y después el capítulo 4 parte, y el capítulo 5, cuando habla de que el Señor Jesús es el que intercede por nosotros, nos dice que Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón, que fue tentado en todo exactamente como nosotros. Así que cuando mi corazón está rompiéndose, o estoy triste, o no entiendo lo que está ocurriendo, puedo hablar con alguien que sí lo sabe, y puedo decirle: Señor Jesús, tú has pasado lo mismo que yo estoy pasando ahora. A ti te han despreciado exactamente igual, te han insultado exactamente igual, has sufrido físicamente exactamente igual. Yo no sé cuál es el motivo, la situación en la que alguno de nosotros podemos estar sufriendo, pero el Señor sí lo sabe, y no solamente lo sabe, Él lo pasó exactamente igual que cada uno de nosotros. Él sabe lo que es el sufrimiento. Y la Biblia también dice, por lo tanto, que Dios, al estar con nosotros, al saber lo que estamos pasando, hace que ese sufrimiento sea diferente. Y esto es algo que nos cuesta aprenderlo. Nada es igual cuando sabemos que Dios está con nosotros. Cuando estamos pasando un momento difícil, cuando alguien fallece, cuando quedamos sin trabajo, cuando algo radical y drástico y terrible ocurre en nuestra familia, no sé, cuando estamos sufriendo por alguna razón, siempre oramos a Dios y le decimos: si supiera al menos la razón por la que estoy sufriendo, sería diferente. ¿Verdad que eso lo hemos dicho muchas veces? Dejadme deciros que no sirve de nada saber la razón. Lo que hace la diferencia en nuestra vida es saber que Dios está ahí.
Yo sé que a veces no nos damos cuenta, pero siempre cuando comprendemos a través de nuestra vida lo que Dios quiere hacer, da la impresión de que comprendemos también mucho más las verdades bíblicas. Hace algunos meses, como 4 meses, yo estaba en el hospital, no era un problema grave, pero sí una situación bien complicada y molesta y con muchísimo dolor. Y como estábamos en urgencias, había como 3 especialistas diferentes que estaban conmigo. Me dijeron exactamente lo que tenía, la razón por lo que estaba pasando, el motivo de mi dolor, me lo explicaron perfectamente. No hizo ninguna diferencia en mi sufrimiento, ninguna, os lo puedo asegurar. Pero saber que Dios estaba conmigo sí hacía la diferencia. Y tener a mi mujer, a Miriam, conmigo sí hacía la diferencia. Y eso es algo que nos cuesta aprender. Que lo que hace la diferencia en el sufrimiento no es tanto conocer las razones, sino saber que Dios está ahí. Y que Dios no se va nunca. Y que Él está toda nuestra vida, en todos los momentos con nosotros. Y justo cuando nosotros pensamos que Él está más lejos, es cuando está más cerca. Es cuando más nos escucha, es cuando envía cientos de, de bendiciones diferentes en grados pequeños para que nosotros, detalles diferentes, para que nosotros nos demos cuenta de que Él está ahí. Y que está moviendo los hilos para que nosotros quedemos tranquilos en su presencia. Y nosotros descansemos en Él. Eso es de lo que nos habla en Hebreos 4. ¿Sabéis por qué? Porque en ese momento en el que estamos sufriendo, todos nosotros decimos, pues yo no puedo más. ¿Alguna vez en vuestra vida habéis dicho, yo no puedo más? Pues justo cuando nosotros estamos pensando en eso y decimos, ya todos mis límites han sido traspasados, la Biblia nos enseña que el límite del sufrimiento no se sobrepasa, sino que se vence. Porque Dios te da las fuerzas para seguir adelante. Uno de los versículos que más nos gusta decir y que prácticamente todo el mundo sabe de memoria, lo tenemos en muchos lugares en nuestras casas y lo recordamos a otras personas cuando estamos sufriendo, es aquel de Filipenses 4:13. ¿Os acordáis? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo sabemos de memoria. Dejadme decir que literalmente el versículo dice un poquito diferente de lo que nosotros pensamos cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque nos da la impresión de que el poder es nuestro, y no es así. Lo que literalmente dice el versículo es: para todo tengo fuerzas porque Cristo me da el poder. Es decir, la clave no es enfocarnos en nosotros mismos, en lo que estamos sufriendo, en la situación en la que estamos, en que no podemos más. La clave es darnos cuenta de que el Señor tiene todo el poder, así que Él nos va a dar fuerzas. Y te las va a dar, no tengas ninguna duda. Y por si alguien tiene dudas, a mí me encanta aquel texto de Isaías capítulo 40, los 3 últimos versículos, creo que lo recordáis de memoria, cuando dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que todos los matemáticos y hombres y mujeres de ciencia de todo el mundo que tanto nos han enseñado que es imposible multiplicar por 0, pues para Dios sí es posible multiplicar por 0. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que en ese momento en que nosotros pensamos que estamos en el límite, tenemos que alzar los ojos al cielo y decirle: Señor Jesús, por medio de tu Espíritu, dame fuerzas porque yo no puedo más. ¿Y sabes lo que Dios hace? Nos da esas fuerzas. Cuando pensamos que no podemos más. Porque el secreto no es nuestro poder, no es nuestra espiritualidad, no es nuestra madurez. El secreto es el poder de Él. Muchas veces encontramos personas que quizás no pensábamos que iban a reaccionar así. Pensamos que quizás no las teníamos catalogadas, como se dice esa frase, en personas muy espirituales y muy maduras, pero de repente están sufriendo y encuentran en el Señor su fuerza, su consuelo para seguir adelante, y nos asombran a todos. ¿Sabes por qué? Le dijeron al Señor: yo no puedo más, pero en tu nombre yo voy a seguir. Y con tus fuerzas yo voy a seguir. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que nosotros siempre, con el poder del Espíritu de Dios, podemos vencer los límites del sufrimiento.
Ya casi para terminar, un punto muy importante en la palabra de Dios es que Él, Dios, sufre con nosotros cuando estamos sufriendo. Ese es un texto que podemos leer porque muy pocas veces he escuchado que se ha leído en cientos de iglesias donde el Señor nos ha dado el privilegio de poder estar. Isaías 63:9. Fijaos, en todas sus angustias, Él, Dios, fue afligido. Y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días, hasta hoy. Y Dios sigue haciendo. Cada vez que intento decir algo de este versículo, me siento cada día más pequeño para poder explicarlo. Porque vivimos en un mundo que incluso las personas que son creyentes, que creen en cientos de religiones y sectas y cosas diferentes, siempre están diciendo que Dios está en lo alto, majestuoso, creador, impasible, que nadie puede acercarse a Él, que tú tienes que hacer miles de esfuerzos para que Él te comprenda. El único Dios que existe nos escribe en su palabra, nos dice en su palabra que en todas nuestras angustias Él también es afligido. Y para mí es la diferencia radical absolutamente de todo, y una de las razones que me demuestra que la palabra de Dios es verdad, porque lo que nos está diciendo es completamente diferente a todo, y Dios es así. Incluso en la religión oficial de muchos países en nuestra Europa y en un cristianismo que se ha desnaturalizado y se ha alejado de la palabra de Dios, jamás se habla de que Dios puede sufrir por nosotros. Y la Biblia dice que en todas nuestras angustias Él es angustiado. Y a mí personalmente me ayuda de una manera que no podéis imaginar. Y espero que el Señor, el Espíritu de Dios, toque vuestro corazón en esta tarde. Porque me ha hecho comprender que Dios no es, incluso como yo soy o como mis mejores amigos, que cuando estamos sufriendo, vienen, ponen su mano sobre nuestro hombro y gloria a Dios por esos amigos, porque verdad que nos ayudan. Y a veces incluso nosotros le decimos a algunas personas, pues cosas que no son ciertas, pero se lo decimos porque intentamos ayudarles. Y le decimos a alguien, pues yo sé cómo te sientes. No lo volváis a repetir, por favor. Nadie sabe cómo se siente otra persona. Porque aunque haya ocurrido exactamente lo mismo, aunque tú hayas perdido exactamente el mismo familiar que esa persona, o te hayas quedado sin trabajo, o se haya roto la familia, o no sé, por lo que estés sufriendo, o tengas un cáncer o lo que sea, exactamente igual que la otra persona, cada persona reacciona de una manera diferente. Así que lo mejor que podemos decir es, estoy contigo, todo lo que necesites, estoy aquí. Pero Dios no hace eso. Dios no pone su mano sobre nuestro hombro y dice, estoy contigo, lo que necesites, estoy aquí. Dios pasa el mismo sufrimiento con cada uno de nosotros. Esa es la diferencia. Él sí sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Él sí sabe lo que nos ocurre. En todas tus angustias, Dios es afligido también. Dios nos defiende. La Biblia dice cuando somos atacados. A veces el sufrimiento es por malas acciones de otras personas, cosas que otras personas están diciendo. Incluso cuando somos atacados por el mal, en forma de enfermedad, en forma de una desgracia, Dios nos defiende. ¿Os acordáis lo que os decía? Que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el trabajo que el Señor tiene, y es la razón por la que Él dice, yo sigo trabajando incluso después de haber resucitado. Él es nuestro abogado defensor. Intercede por nosotros y Él está defendiendo. Descansa en el Señor. No corras de un lado para otro muchas veces para arreglar cosas. Si hay cosas que se pueden arreglar, arréglalas. Pero muchas en las que no podemos hacer absolutamente nada, descansa en el Señor. Dile, Señor, yo estoy en tus manos. Es el mejor lugar donde yo puedo estar. Y por último, un texto en el libro de Joel.
Quizás sería bueno que lo leyéramos, porque es Joel el capítulo 2 y el versículo 25. Dios restaura nuestra vida. Dios restaura todas las cosas. Dejadme decir antes de leer Joel 2:25 que en ese momento el pueblo de Israel se había alejado tanto de Dios que habían tenido que ir al destierro, porque, sabéis, a veces somos personas complicadas. Dios nos da todo, nos regala todo, nos da la vida, nos da una vida que permanece para siempre, llena nuestra vida de bendiciones, pero ¿sabes cómo reaccionamos nosotros muchas veces alejándonos de Él? ¿Y sabes a veces lo que Dios tiene que hacer? La gran mayoría de las veces lo que Dios hace es tocar nuestro dinero. Porque da la impresión de que cuando toca nuestro dinero entonces reaccionamos. ¿Qué está pasando aquí? Y eso fue lo que hizo en el pueblo de Israel. Dios envió plagas de langostas y otros animales para que las cosechas no pudieran ser tan buenas como eran. Y entonces la gente empezó a pensar, ¿será que estamos alejándonos de nuestro Dios y por eso está ocurriendo esto? Y como Dios es tan inmensamente bueno, le envía un profeta para decirles, todo lo que está pasando es porque os habéis alejado de mí. Y le dice, Joel 2:25, volveos a mí. Y fijaos, si ellos se vuelven, 2:25, Dios le promete, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Es decir, Dios mismo está diciendo, yo he tenido que enviar plagas para que vosotros volvierais a mí, pero si volvéis a mí, yo voy a restaurarlo todo. Ese es nuestro Padre que está en los cielos, que incluso después de disciplinarlos, lo primero que quiere es restaurar nuestra vida. A lo largo de los últimos años hemos conocido muchas personas, muchas familias, que han estado sufriendo por muchas situaciones diferentes. Cuando comprenden que Dios puede restaurar todas las cosas, la mayor parte del sufrimiento desaparece. Y Dios restaura de una manera única, y Dios muchas veces te lleva a los mismos lugares donde has sufrido para que puedas darle gracias a Él. Y Dios restaura relaciones, y Dios restaura problemas entre familias, y Dios restaura problemas en las iglesias, y Dios restaura problemas a veces con compañeros de trabajo sin que tú hagas absolutamente nada. Dios restaura todas las cosas, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así que ese remordimiento que tantas veces tenemos y que tanto nos hace sufrir, esas situaciones en nuestro corazón que le decimos al Señor, si yo no hubiera hecho tal cosa, si hace años yo no hubiera tomado tal decisión, si no le hubiera dicho tal cosa a una persona, pon todo eso en las manos del Señor, ora, dile, Señor, me gustaría que restaurases esa relación, ese problema, esa situación. Me gustaría que restaurases mi corazón. Yo no quiero seguir mirando hacia atrás. Y ese es el final. Porque necesitamos terminar con un versículo que aparece en la primera carta del apóstol Juan y el capítulo 3. ¿Sabéis? Al hablar de un corazón que está sufriendo, quizás podemos saber, porque lo hemos escuchado muchas veces, o reconocer que Dios nos escucha, que Él sabe lo que es el sufrimiento, que está con nosotros, que nos cuida siempre, incluso que Él sufre con nosotros y que Él va a restaurar todas las cosas. Pero, ¿verdad que siempre queda un pero dentro de nosotros? Siempre queda dentro de nuestro corazón, nuestro propio corazón, a veces acusándonos. He visto a lo largo de los años de que con las personas con las que somos más crueles suele ser con nosotros mismos. Y a veces sabemos que Dios está ahí, que nos ayuda, que nos consuela, que está con nosotros, que quiere restaurarlo todo, pero siempre quedamos pensando, pero algo malo habré hecho, algo malo estoy haciendo,
algo malo está pasando en mi vida para estar pasando por esto. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, dice el versículo 20: con respecto a cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Si tu corazón sigue condenándote, ora. Dios es mayor que tu corazón. Dile: Señor, pongo todo lo que hay en mi vida en tus manos y eres tú quien tienes que restaurarme. No sé si lo dije en alguna predicación las últimas veces que estuve aquí, pero yo era un adolescente, tenía poco más de 14 años y muchas veces pasaba horas hablando por la cercanía. Él estaba en Vigo con una persona muy querida, y sé que muchos aquí le queréis también, que está con el Señor, Francisco Lacuel. Y él me repetía una y otra vez, porque cuando eres adolescente a veces muchas cosas no las comprendes. Él decía una y otra vez: Jaime, cuando tengas miedo de Dios, échate en sus brazos. Es el mejor lugar donde puedes estar. Si tu corazón está diciéndote cosas que no son ciertas, te sigue condenando, te sigue diciendo algo debe haber pasado, tú estás sufriendo por alguna razón, Dios es mayor que tu corazón. Y Dios puede restaurar completamente tu vida. Dile: Señor, restaura mi vida. Yo no quiero seguir creyendo las cosas que me estoy diciendo a mí mismo, las situaciones que han pasado. Todo está en tus manos. Yo quiero descansar en ti. Échate en los brazos de Dios. Porque además la Biblia dice, el Señor Jesús dijo cuando estaba diciendo que estamos en sus manos, está utilizando una frase idéntica en el Antiguo Testamento cuando dice que estamos dentro de sus manos. No solamente nos tiene agarrados, nos tiene dentro literalmente de sus manos, de una manera figurada, ¿me entendéis? Es imposible arrebatarnos de Él. Es imposible que nadie pueda quitarte de las manos de Dios. Es imposible que nadie pueda hacerte daño porque Dios te tiene en sus brazos. Descansa en Él. Comprender eso es la clave para tener libertad en nuestro corazón en cuanto al sufrimiento. Para decirle: Señor, yo no sé lo que estoy pasando ni la razón, pero sé que es parte de tu voluntad y por lo tanto descanso en ti. Sé que un día vas a restaurarlo todo. Y si no es aquí, la Biblia dice que un día Él traerá cielos nuevos y tierra nueva, porque Él va a restaurar absolutamente todo. Dios es un Dios de restauración, Él no hace nada inútil. Y Él lo va a restaurar todo, absolutamente todo. Y todos los que somos de Él lo veremos. Así que descansa en Él. Déjale que te defienda, déjale que te cuide y dile: Señor, en lo que es tu voluntad para mí, sea lo que estoy pasando ahora, yo quiero descansar en ti. Sé que estás pasando este momento conmigo porque soy tu hijo, tu hija. Igual haríamos nosotros con nuestros hijos y nosotros no somos padres buenos, pero igual lo haríamos. Imagínate lo que no hace Él por nosotros. Inclinamos nuestra cabeza para orar. Me gustaría dejar un par de minutos para que cada uno de vosotros en silencio delante del Señor orarais, derramarais vuestro corazón delante del Señor. Yo no sé la situación de cada uno de vosotros, de vosotras, pero el Señor sí lo sabe. Así que dile a Él, entrégale lo que sea y dile que quieres descansar en Él, porque tu Padre cuida de ti. Y esta es nuestra vida, Padre, que estás en los cielos. A veces un corazón roto, a veces situaciones que no comprendemos. Entregamos cada uno de los pedazos de nuestra vida en tus manos. Como el alfarero reconstruía ese vaso de barro, de la misma manera tú reconstruyes nuestra vida. Y lo haces no solo una vez, lo haces cientos de veces a lo largo de nuestra vida. Estamos en tus manos y allí es donde queremos estar siempre. Sabemos que tú nos cuidas siempre, pero nos encantaría, Señor, y pedimos que por medio de tu Espíritu lleguemos a comprenderlo.
estar tranquilos, confiando en que nunca nos vas a dejar, porque esa es una verdad. Enséñanos a creer las verdades que tú nos dices y no darle más vueltas, sencillamente descansar en ti, poner nuestro corazón en tus manos y quedarnos tranquilos. Pido por fuerzas para personas que estén sufriendo aquí, pensando que están en el límite. Eso no es cierto, tú las estás cuidando. Así que dale fuerzas. Llénalas con tu espíritu y ayúdanos a brillar en lo que tú quieras, en el lugar donde estemos cada uno de nosotros, en esta ciudad o en otras ciudades, para que la gente pueda conocerte a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.